En este video continuamos con información básica 4. Información básica 4 se refiere ya a todo lo que tiene que ver con las máquinas, personal y tiempos. Entonces, cuando tenemos, bueno, acá no siempre aparece esta forma. Esta forma aparece cuando ponemos en la tableta controlado. Realmente la unión entre la tableta y el reporte está aquí, que es cuando nos dan las horas que hemos marcado al manejar la tableta. Entonces, ¿cuándo aparece esto? Cuando pusimos controlado, o sea, control, que fue puesto durante el incidente. Entonces pusimos en la tableta controlado, que nos da la fecha y la hora, y el personal involucrado, pero que no estaba dentro de una máquina. Si yo presiono aquí, me va a dar el personal de las máquinas y yo lo localizaría. Ahora, aquí están las máquinas que fueron asignadas al incidente. Automáticamente de Streetwise, desde la tableta, va a meter las máquinas que están involucradas. Y en este caso digamos que fue bomba 8 y M6. En este caso entonces yo presiono la máquina que me correspondió, o la máquina que estaba en el sitio, y acá está el nombre de las personas que fue llenado basado en el reporte diario de turno que nosotros llenamos. Entonces cuando llenamos el reporte diario de turno, lo que pasa es que esa información, si yo la tengo como bomba 8, esa información que yo tenía allá se va a actualizar aquí inmediatamente. O sea, no tengo que llenar cada uno. Por ejemplo, Jordan se quedó, no estaba, yo lo elimino desde aquí. Y digamos que iba alcalde en el incidente, entonces allí va a estar voy a sacarlo de esta parte inferior y lo voy a montar acá. Aquí dice de dónde es, de qué estación, etcétera, y yo le puedo asignar un rol, en qué estuve involucrado. No es necesario hacerlo, pero se puede hacer. Por ejemplo, que estuvo en control de incendios, por ejemplo. Entonces esto lo guardo y me va a aparecer aquí que estaba. Por ejemplo, el rol mío, que yo estaba de comandante de incidente. Entonces, aquí en información de investigación y cumplimiento, voy a colocar que estaba de comandante de incidente. Y así, vamos a poner que Jaime Ocampo estaba también en la parte de control, extinción de incendios, etcétera. Como digo, no es necesario hacerlo, pero sobre todo me sirve cuando voy a definir quién estaba, por ejemplo, el comandante incidente, o cuando hubo alguna función específica. Aquí esto no se mueve, o sea, normalmente va a mostrarme las máquinas que están sin asignar, y acá todas las máquinas, sino que me va a mostrar las máquinas sin asignación cuando yo presiono acá. Entonces, esta es la identificación de la máquina. Si hubo algún error, pues debo cambiarla. El tipo no se mueve, el tipo es ya el que está definido. Es una máquina, aquí aparece como motor, pero en inglés es engine, que significa máquina de bomberos. Bien. Aquí tengo para qué se utiliza, para supresión, para servicios de emergencias médicas u otro. Pues él ya está definido que es de supresión. Si la máquina fue cancelada, entonces yo presionaré aquí, porque observemos en este punto, yo tengo como obligatorios la fecha en que se envió la alerta, la fecha y hora en que salió la máquina. Esto no es envío en realidad, esto quiere decir que en ruta, lo que me aparece en la tableta en ruta, veámoslo en inglés. Entonces la fecha de despacho, y la fecha en ruta. Bien, ¿cierto? Perdón, esta es la fecha en ruta, esta es la de despacho. Esto va a ser prácticamente igual, porque así funciona en el sistema. El momento en que nos alarmaron y nos despacharon, la hora en que salió ya en ruta la máquina que se presionó, y la llegada a la escena. Acá está la hora de cancelación, que va a estar en blanco si la máquina no fue cancelada. O sea que iba en ruta y la devolvieron. Acá es cuando esto de fecha de escena borrada, no es borrada. Esto quiere decir
que la máquina salió de la escena, o sea, fue desmovilizada o se retiró de la escena. Esta es la hora de retiro de la escena. Esto en cuartos quiere decir en cuartel. Cuando nosotros ponemos in quarters en la tableta, que quiere decir que en la estación. Y esta es la fecha y hora en la cual quedó en servicio. Fíjense que acá fueron 3 segundos después. Recuerden que esta yo la puedo poner antes, apenas me salgo de la escena yo puedo poner que estoy disponible. Y este despacho al kilometraje de la escena, esto normalmente no se pone. Entonces acá, si yo pongo que esta máquina fue cancelada, ustedes observan que cambia aquí. Fíjense que cambian las obligatorios. Entonces, fecha en la que y hora en la que se despachó, o sea, que se funcionó la alarma y se despachó, la fecha y hora de salida de la máquina, o sea que estaba en ruta, la fecha y hora en llegada ya está en negro porque no se llega a la escena, a no ser que sí se llegue, pues, a pesar de estar cancelada, pero sí es obligatoria la fecha y hora de cancelación. Aquí no podría pasar el reporte si está acá a esta hora. Y otra es la fecha que está en servicio. Entonces, digamos cancelada, si yo le presiono aquí, va a borrarme la hora en la que estaba en cuartel, por ejemplo. Ahí me tocaría volver a colocarle las horas a las cuales estuvo en el cuartel, por ejemplo 01, 21, 13. Bien. Y acá es rellenar desde la máquina anterior. Acá esta parte de modo de respuesta. ¿Qué es el modo de respuesta? Es cuando me indica, o sea, yo debo indicar si salí en código 3, por ejemplo, que es luces y sirenas, que es lo que normalmente vamos a tener. Cuando iba con luces y sirenas, pero me dijeron que la situación estaba controlada, entonces continuó a código 2, o sea que se degrada a sin luces o sirenas. Y acá hay una que íbamos sin luces o sirenas, por ejemplo un caso de abejas y que nos dicen que era un caso de control de abejas, pero que están atacando a la gente y nos dicen pasen a luces y sirenas. Entonces se actualizaría a luces y sirenas. Y esto es código 1, no hay luces o sirenas. Cuando vamos en código 2, por ejemplo, ¿qué nos tocaría poner? No hay luces o sirenas. Entonces al decir o sirenas es que una de las dos no está presente. Según los procedimientos nuestros, entonces tendríamos que pasarlo a que no hay sirena. Entonces código 1 o código 2 marcamos y código 3 marcamos Esto es cuando ha habido una actualización en el despacho, el cambio de alarma a la que como nos estamos dirigiendo.